Amén. Bienvenidos todos, Dios les bendiga esta mañana. Hoy tengo un mensaje que muy seguramente le va a causar remesón a su fe. Y el mensaje de hoy se titula Las pruebas de fe. Las pruebas de fe. Quisiera entender un poquito esta cuestión de las pruebas de fe. Hoy el mundo demanda y exige resultados en todas las áreas, cuantitativos, cualitativos, es decir, cantidad y calidad. Si usted va a una empresa, si usted va a comprar algo, usted exige cantidad y calidad. Usted no compra cualquier cosa. Usted no es que va y compra y gasta su dinero por gastarlo. Uno gasta, pero quiere algo de beneficio y que sea bueno y que sea duradero. Y entonces de ahí viene la importancia también de que la fe nos lleve a entender que la fe debe proporcionar esta clase de resultados que el mundo exige. El mundo pide, una iglesia pide de los cristianos resultados que impacten, ¿verdad? La gente espera de los cristianos cosas extraordinarias. Y ahí es donde viene el problema de nuestra fe. Realmente no vivimos de esos resultados extraordinarios. No los vivimos, no porque no podamos, sino porque muchas veces no los queremos vivir. Y ese es un gran problema que tenemos que empezar a entender. ¿Por qué no trascendemos en la fe? ¿Cómo podemos lograr este crecimiento de fe en medio de una situación complicada? En medio de un mundo cada vez más corrupto, más corrompido, y donde encontramos una creciente incredulidad. ¿Y sabe de quién es la incredulidad? Adivine. De la misma iglesia, de los mismos cristianos. Nosotros nos cuesta creer muchas veces lo sobrenatural de Dios, el poder de Dios, lo magnífico que es Dios, lo grandioso que es Dios. Y entonces empezamos a dudar. No sé cuántos han dudado alguna vez de Dios. ¿Sí o no que llega un momento en que dudamos de Dios? Y empezamos a preguntarnos, ¿será que Dios me ama? ¿Será que soy importante para Dios? ¿Será que Dios quiere ayudarme? Y nos hacemos preguntas como esas y nos deberíamos preguntar, Señor, ¿qué debo hacer para estar más fuerte? Señor, ¿qué debo dejar para creerte más? Señor, ¿qué tengo que emprender o empezar para vivir tu poder? Y esa es una cuestión de fe, justamente. Quisiera que me acompañe en su Biblia a Romanos capítulo 1, versículo 17. Vamos a partir de ahí y usted se va a dar cuenta a dónde nos va a llevar este mensaje el día de hoy. Romanos 1, 17 dice la palabra del Señor, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¡Wow! Hermoso versículo, hermosa promesa. Amado Dios, esta mañana abrimos nuestro corazón delante de ti para pedirte, Señor, que tu poder, que tu unción, tu amor y misericordia nos llene el corazón completamente. Que tu favor, Señor, esté en nuestra vida y de esa forma podamos vivir tiempos nuevos de fe, teniendo fe, mostrando fe y sobre todo resultados de fe. Te damos gracias esta mañana, Dios, y te pedimos que todo lo que se hable, se diga y se haga en este lugar sea para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Todos decimos amén y amén. El propósito es que podamos comprender que la fe no es solo creer, sino que es hacer como Dios quiere que hagamos. Wow. La fe no es solo creer. La gente dice, yo tengo fe porque creo en Dios. Está bien, está bueno. Pero ¿estamos haciendo con la fe lo que Dios dice que hagamos? Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que tú diste gracias a Dios por los alimentos? Ojo lo que dije, dar gracias a Dios por los alimentos. Eso es fe. A veces nos sentamos con tanta hambre a comer que no nos ponemos a decirle, Señor, gracias por el alimento de hoy. Gracias por darme el sustento de hoy. Te bendigo, te alabo y te exalto. En Cristo Jesús bendigo los alimentos. Amén. Punto. Eso es fe. Porque muchas veces no tenemos ni un centavo en el bolsillo y comemos. Es por la fe. No es por nada más. No es porque somos muchachos y nos merecemos todas las bendiciones. No. Sino que la fe nos lleva a obedecer a Dios. La fe
Es el combustible de la obediencia, de la sujeción. Si tú no tienes sujeción, si tú no tienes obediencia, no tienes fe. No tienes fe. Y ahí sí podrán decirme, no, pastor, yo tengo fe, lo que pasa es que no estoy de acuerdo con el líder. Eso se llama rebeldía. Si tú no estás de acuerdo con tu líder, con tu pastor, es más, con el gobierno, no tengo nada que ver con el gobierno, ni soy a favor ni en contra. Pero si somos rebeldes, la Biblia dice claramente que el rebelde acarrea condenación para sí. Entonces, si de pronto tú dices, ay, no me parece que el pastor predique sin corbata, no estoy de acuerdo. Gloria a Dios, no estés de acuerdo. Está bien, se respeta. Pero tienes que sujetarte. Sencillo. Aceptar. A veces la sujeción es bien complicada entenderla, porque se piensa que solo es cuestión de hacer caso sin opinar. Y se debe sujetar siempre y cuando la Biblia respalde lo que estás haciendo. ¿Aló? ¿Cómo obedeces tú? ¿Cómo te sujetas tú? Si tu líder no está usando la Biblia. No puedes sujetarte a alguien que está en contra de Dios. Te sujetas a alguien que está cerca de Dios y que evidencia a Dios y que muestra a Dios y que no pierde su tiempo, sino que está dedicado a honrar a Dios. ¿Sí está aquí? Ok. Debemos considerar nuestro desempeño y mirar si nuestras acciones son de fe o son emociones. ¿Cuántas veces hemos actuado en emociones? Montón de veces. Nos emocionamos y decimos amén, sí, amén. Dios me ama, es mi Señor, es mi Salvador, aleluya. Entonces, hermanos, si el Señor es tu Salvador, toma la mano del que está al lado y perdónale. No, ya no. Le queda viendo, ay no, ha sido el hermano que me hizo fieros el otro día, ya no le hago caso. ¿Dónde está la fe? Hablamos de que la fe es obediencia. Hablamos de que la fe es hacer como Dios quiere que hagamos. Pero a veces nuestra fe no es la fe de la Biblia. No es la fe de la Biblia. Debemos aprender a subordinar nuestras emociones, pasiones, emociones y pensamientos, ya que estos están ligados a nuestro corazón. ¿De dónde emana la vida? Dice la Biblia que del corazón mana la vida. ¿Lo dice o no lo dice? Me dice con una seguridad. Amén, pastor. ¿Dónde dice? ¿Dónde usted sabe? Búscalo, googlealo. Del corazón sale todo. La bendición y la maldición. Y nuestra boca lo manifiesta. En la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Eso dice Proverbios. Entonces debemos, ¿y de dónde sale todas esas palabras o esas emociones? Sale justamente del corazón, de nuestro corazón. Muchas veces, ¿qué hablamos? Por emoción. ¿Qué decimos por emoción? Nos comprometemos por emociones. ¿Te casas por qué? Porque estás enamorado, tienes una emoción, un sentimiento, y eso te lleva a dar un paso de fe. ¿Te casas por amor o no? ¿Cuántos se casaron por odio? ¿Alguien se casó por odio? ¿Alguien se casó por contienda, por ira, por venganza? Venganza, ven. ¿Alguien se casó así? No, todos nos casamos por amor, porque estábamos emocionados, teníamos sentimientos y las emociones llenaron nuestro ser y nos llevó a dar un paso de fe, de amor y listo. Pero a veces la fe que supuestamente tenemos nos traiciona y nos lleva a tomar decisiones solo en emociones. Es que el Señor sí me quiere bendecir, voy nomás a hacer este negocio con el chulquero, voy nomás a hacer el préstamo, ni modo, Dios sabe mi necesidad y yo sé que Dios me puso al chulquero en mi camino para que Él me dé la platita y salir de esta situación complicada. ¿Eso quiere Dios? Definitivamente no. Pero ¿qué hacemos con nuestra fe? Le acomodamos a nuestra necesidad y le torcemos el brazo a Dios para que Él diga, bueno, sí, cuando Dios ha dicho, no. Ya vamos a ver unos cuantos ejemplos para que usted me comprenda mejor. La fe, pues, es el poder de Dios para ir y para hacer. Eso es sencillo. Tú quieres ganar al mundo para Cristo, la iglesia quiere ganar al mundo para Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con fe.
porque la fe te lleva a ponerte en acción. A lo largo de la historia bíblica encontramos un sinnúmero de ejemplos acerca de cómo la fe opera y hace que el poder de Dios se manifieste de formas que influyeron a generaciones enteras. Los héroes de la Biblia no fueron precisamente hombres y mujeres extraordinariamente dotados de superpoderes. Fueron personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias por la fe. Es decir, gente que no estaba en la lista, gente que no estaba preparada, gente que no estaba capacitada. Esa gente fue la que hizo historia con Dios. Esa gente fue la que dejó un camino, un legado, dejó marcando un rumbo, un derrotero para que el resto, nosotros, sigamos. Y si no, miremos algunos ejemplos. El primer punto que quiero hablar esta mañana, la fe nos pone en acción. La fe nos pone en acción. Si usted dice que tiene fe, entonces póngase a trabajar. Póngase a trabajar. Sea productivo en todo sentido. Y acompáñeme a su Biblia al primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 13. Vamos a ver el primer ejemplo de fe. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 13. Dice la palabra de Dios: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos, ¿qué dice? Morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después darás para ti y para tu hijo. A ver, entendamos un poquito aquí. El profeta recibe una orden de Dios, él va y le dice específicamente lo que Dios le ha dicho. Llega donde esta mujer viuda, a saber por qué estaba viuda, no sabemos si le mataron, si el marido se enfermó, no sabemos nada de eso, ni nos interesa ahorita. Pero la mujer dice que ya no tiene nada que comer, que tiene solo un puñado de harina y un poco de aceite, y que va a preparar eso para ella y para su hijo, y van a morir. Se refiere a que esa era la última porción que ellos tenían para vivir. No tenían nada más. Ya no había nada más, ya no había sustento. Las alacenas estaban vacías, parecían nuevas. ¿Ha visto cuando ponen las alacenas? ¡Poj! Instalan y está nuevito, abren y huele a pintura. ¡Ay, qué linda! Las alacenas hermosas. Lo lindo sería que te ponen y también te las llenen, ¿verdad? Pero no, la alacena está vacía, no tiene nada, tiene solo una fundita, un puñado de harina y nada más. Y se van a echar a morir con eso. ¿Dónde está la fe de esta mujer en este instante? Pregunto yo. ¿Su fe está activa? ¿Su fe está declarándole? ¿O está ella declarando con fe de que a partir de ahí su vida va a cambiar? No, está diciendo: me voy a morir, mi hijo y yo vamos a morirnos. Se acabó, ya no hay más. Hasta aquí llegamos. Pero ¿qué pasa cuando llega el profeta? El profeta representa la voz de Dios y ella lo sabe, lo entiende, lo identifica, lo acepta, lo recibe. Y entonces, ¿qué hace ella? Le dice: mira, esta es mi situación. Y el profeta le dice: muy bien, haz como has dicho, pero primero tráeme a mí un bocado de comer. Y luego, lo que sobra, lo haces tú. Comen ustedes. Le pongo más sencillo a usted. ¿Qué haría usted en ese caso? ¿Qué le diría al siervo de Dios? ¿Cuál sería su respuesta al siervo de Dios? Chuta, en vez de darle, mejor deme usted. ¿Ah? Chispas, mire, pastor, mire, o sea, usted me cae a la casa al almuerzo y no tengo más que arroz con huevo, y eso para mi hijo y para mí. Y esperaba que usted traiga una canastita de amor, pastor.
Pero no, usted me cae ahorita, a sabiendas de que estoy mal. Mire, pastor, es lo último que tengo, ya mañana, no sé, pastor, qué vaya a pasar conmigo. Bueno, hijito, prepara nomás la comida, pero sírveme a mí primero. ¿No suena hasta deshumano? ¿No suena inhumano eso? ¿Cómo el pastor le cae al almuerzo al hermano que no tiene trabajo, no tiene plata, no tiene nada? Más bien él debería llevar. ¡Qué horror! Pero ¿sabe qué? Aquí hay algo importante. El profeta va con una palabra de Dios. Si usted lee este capítulo, todo el capítulo, se va a dar cuenta que el profeta le dice: no te preocupes, todo va a estar bien, pero dame de comer primero. ¿Ella qué hizo después? La historia cuenta que hizo tal como el profeta le dijo. Dice, entonces ella fue e hizo como Elías, como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y esto es hermoso. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Ajá. ¿Qué tal que la mujer viuda le decía a Elías: ¿sabes qué? Muy profeta y todo, estás loco. ¿Cómo te voy a dar de comer con el pan que voy a darle a mi hijo? O sea, por favor, profeta, ten la bondad, no seas inhumano. Ten un poco de misericordia, es lo único que tengo y me voy a echar a morir. Y se acabó. Y me imagino que el profeta le dijo: mira, hijita, Dios te dice esto. No te va a faltar ni aceite ni harina si obedeces. ¿Dónde juega aquí la fe el papel importante? La fe de la mujer estaba puesta en ¿qué? Ya no en su realidad, sino en su Dios. Ella conocía al Dios Todopoderoso y sabía que si obedecía la orden del profeta, su vida iba a ser impactada de una forma sobrenatural. ¿Qué procede a hacer? Como dijo el profeta. Porque el profeta tenía resultados y tenía una trayectoria y tenía un respaldo de Dios en la gestión que él hacía. Él no era cualquier profeta como ahora se asoman. Es que el Señor me dice, el Señor por aquí, el Señor por acá. Sale de aquí, muéstrame tus resultados. Muéstrame tus resultados. ¿Tú dices que eres profeta? Sí, soy profeta enviado del Dios Altísimo para anunciar a ustedes un mensaje que no conocen y que no saben. Y a continuación les paso a decir: pero primero, dame las escrituras de tu casa. Porque tienes que caminar en fe. ¿Y qué resultados tienes tú, mi querido hermano? Cuéntame, ¿dónde está tu esposa? Nos estamos divorciando ahorita con él. Y tus hijos, bueno, cada uno está descarriado y hace lo que él quiere. ¿Y eres profeta? Sí. Es más, tengo un nuevo hogar, me casé recién, me volví a casar con una hermanita de la congregación. ¿Y tu primera esposa? Es que adulteré con la hermanita y por eso ella me dejó. ¡Qué gran trayectoria! ¡Wow! ¡Qué profetazo! A ese señor yo no le hago caso ni de fundas. Porque un profeta muestra resultados de Dios. Por eso la viuda escuchó la voz de Elías, sabía quién era él, sabía lo que iba a anunciar y sabía de parte de quién venía. No dudó, tomó, preparó y le dijo: profeta, véngase don Elías, tome asiento, la mejor tortita hecha con amor para usted. Sírvase, por favor, agüita, vea, fresquita, hágale. ¿Quiere panela? Tome, también tengo un poquito de panela, ahí le raspé el recipiente, ahí está, dele. Muy bien, le dijo. Tranquila, no te preocupes, no te va a faltar la harina. A la tarde, al cafecito de la tarde, fue a hacer ella y encontró la harina, seguía en el lugar y aceite empezó a crecer sobreabundantemente, sobrenaturalmente. Entonces ella, me imagino, dijo: gracias Dios, porque pusiste en mi corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad. Eso se llama fe. Segundo caso, la fe produce compromiso y cumplimiento. Este caso es hermoso. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9 al 11. Ya se van a dar cuenta de quién hablo. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido
en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Estamos hablando de una mujer llamada Ana. No estoy hablando cronológicamente, por si acaso, no es que era antes, pastor. Sí, yo sé, pero no estoy hablando cronológicamente, estoy hablando con ejemplos. Quiero que entendamos un poco eso, ¿verdad? Esta mujer vivía de manera amargada todos sus días, por cuanto no podía tener hijos. No podía tener hijos. Y su esposo, obviamente, quería tener hijos, ¿verdad? Dice la Biblia, no me pregunte por qué, pero la Biblia dice que este hombre tenía 2 esposas. El Cana tenía 2 esposas, Ana y su otra esposa, la que sí era fértil. Y todos los años subían al santuario de Dios, al templo de Dios, y ofrecían ofrendas y sacrificios. Pero Ana, como era estéril, no podía presentar ofrenda a Dios. Ella era considerada anatema, maldición. Entonces no podía entrar al templo, sino que de afuerita tenía que quedarse mirando todo. Y claro, la otra esposa del Cana salía toda ella feliz y contenta con sus ropas nuevas, feliz con la ofrenda, presentaba a Dios, se presentaba en el santuario y todo lo demás, listo. Y esta mujer vivía en constante amargura. No tenía hijos, no podía presentar ofrenda y lo único que anhelaba era agradar a Dios y a su esposo. Una mujer que no le daba un hijo a su esposo en aquel entonces era considerada maldición. Nuevamente lo repito, para que vea la condición en la que vivía Ana. Entonces, ¿qué hace Ana? Se postra delante de Dios y se pone a clamar, se pone a orar, se pone a gritar a voz en cuello en el templo, a solas, ya cuando todo pasó. Y entonces Elí, que estaba sentadito mirando, en un momento determinado le dice a ella: oye, ¿qué estás borracha? Ya deja de beber, mujer. ¿Qué te pasa? Viene a hacer escándalo aquí en el templo. Y ella le dice: no estoy borracha. Tengo amargura en mi corazón. Porque no tengo un hijo. Y le estoy pidiendo a Dios un hijo. Solo eso le pido a Dios. Para consagrarlo a Él. ¿Oirá esto? ¿Oirá la fe de esta mujer? La fe de esta mujer hace que ella le crea a Dios. Ella cree a Dios, no cree en Dios por si acaso, le cree a Dios. Busca a Dios por la fe, clama a Dios por la fe y se compromete en dar por la fe. ¿Dar qué? Ya va a ver. Cuenta la Escritura cómo Dios obra de una forma sobrenatural en la vida de esta mujer. Dice que ella, cuando salió después del templo, fue a casa y estuvo con su esposo y se embarazó. No podía embarazarse, se embaraza en ese día. Fíjese lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 19 al 20, más adelantito. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a casa en Rama. Y el Cana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. ¿De quién? De Ana. Porque Ana hizo antes el compromiso con Dios. Y le dijo: si tú me das un hijo varón, yo te lo voy a entregar, lo voy a consagrar para ti. Su vida te pertenecerá a él. Versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová, Él me dio, Él concedió. Parecería que allí termina esta historia. Ana ofreció dar a su hijo, consagrarlo para que sirva a Dios, y ahora ella tenía ¿qué cosa? Que cumplir. Ella debía cumplir. ¿Qué hace la fe en la vida de un cristiano? Tu fe te lleva a compromisos. Y ese es el gran problema.
Hay muchos cristianos que dicen ser cristianos, que hablan como cristianos, que oran como cristianos, que tienen una Biblia como cristianos, pero que no cumplen compromisos como un verdadero cristiano. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece esa pequeña reflexión? Es que yo soy cristiano, nacido de nuevo, hijo de Dios, pueblo adquirido, real sacerdocio, nación santa, pero no puedo perdonar. Muchas veces nuestra fe está guiada solo por pedir, sin tener un propósito específico que dé honra y gloria al Señor. Hay gente que le pide a Dios muchas cosas. Señor, yo quiero esto. Señor, yo quiero aquello. Señor, yo quiero esto y quiero hacer esto. Tengo este proyecto, tengo esta empresa, tengo este ministerio, tengo esto, tengo este otro. Y entonces Dios le pregunta, ¿para qué? ¿Y para qué? No, es que mira, con eso. A ver, ¿para qué? Es que no, verás. Lo que pasa es que voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Y ¿para qué? ¿Alguna vez su hijo le ha pedido plata? ¿Tienen hijos? ¿Hay aquí gente que tiene hijos? ¿Sí? Y viene su hijo pequeño y le dice, dame plata. ¿Y usted qué le dice? Claro, mi rey, claro, mi príncipe, toma. ¿Para qué es? Para comprarme tabacos en la esquina. ¿Para qué le pedimos a Dios? En el caso de Ana, ella antes de concebir a su hijo, se comprometió con el Señor. Si usted mira los versículos anteriores, dice, si tú me das un hijo, te lo voy a entregar, te lo voy a consagrar a ti para que te sirva toda la vida. No estaba embarazada, no tenía la certeza que se embarace, no sabía si su marido le iba a dejar o no, porque como era estéril, su marido tenía el derecho y la autoridad inclusive de repudiarla, y listo, se iba, y la apartaban y la mandaban a otro lugar, y vivía abandonada. Eso podía hacer el Cana. Pero ella se juega el todo. ¿Por qué? Por la fe. Y le clama a Dios un hijo. Y entonces su esposo la toma. Pasan juntos. Y usted sabe lo que pasa ahí. Ella se embaraza. Queda embarazada. Llega el tiempo. Nace el bebé. ¿Y qué tiene que hacer ahora Ana? Cumplir lo que se comprometió. ¿Qué tenía que hacer? Llevarlo y entregárselo a Dios. Vamos rápidamente, versículo 24. Después que lo hubo destetado, los versículos anteriores hablan de que, antes de que le pongamos este versículo, habla de que el Cana llega al templo y Ana se tiene que ir al templo a presentar ofrenda y a cumplir con la promesa, y Ana le dice, no voy a ir ahora, porque voy a cumplir mi promesa cuando mi hijo deje de lactar, lo voy a entregar en el templo. Hoy no voy a ir. Versículo 24. Después que lo hubo destetado, que dejó de lactar, lo llevó consigo, y fíjese, con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. ¿Qué edad tiene un niño cuando deja de lactar? 5 años. ¿Ah? ¿Qué edad? Por favor, dígame. 2 years, 2 años. Ana luchó con toda su fe por tener un hijo, y a los 2 años lo entregó en el templo. ¿Cómo sería ese cuadro? Mamás, ¿qué le parece que usted tiene a su niña, a su niño de 2 años, consagrado a Dios? Y Dios le concede la petición de su corazón. Y usted toma a su pequeño y llega al templo y me dice, pastor, aquí está. Aquí está la pañalera, aquí están los pañalitos, los pañitos, por favor, cuídenlo. Se lo entrego, yo lo tomo y le digo, claro, lo vamos a cuidar bien, será un siervo de Dios. Gracias, mija, la pañalera. ¿La fórmula trajiste? Sí, aquí está, ya, gracias. Listo, hijita, ven nomás a tu casa en paz, gracias por las ofrendas, esto va a servir para Acor, gracias. Vete. Adiós. ¿Puedo besar a mi hijo la última vez? Claro, bésalo, por favor. Pórtate bien, papito, te amo. Y sales por esa puerta. Llegas a casa y la cuna está vacía. Los juguetitos de él están ahí. Y sabes que tu hijo está sirviéndole a Dios. ¿Aló?
eso solo se hace por fe. Una mujer estéril que lloró amargamente toda su vida por tener un hijo y que cuando lo tuvo se comprometió con Dios. Señor, tú me lo das, yo te lo doy a ti. Lo entregó. Este pequeño quizás no haya entendido lo que ocurría en ese instante, porque debía separarse de su familia en general. Iba él a partir para no volver a casa. Y en ese instante de la vida de este pequeño, que cambia totalmente su vida, para siempre. Aquel pequeño se iba a convertir en un poderoso siervo de Dios. Samuel sería uno de los profetas más fieles al Señor, entregado y comprometido. Tuvo uno de los llamados más maravillosos al servicio de Dios que cualquier otra persona en la Biblia. Ninguno en la Biblia ha sido como Samuel. Ninguno. Consagrado desde antes que esté concebido. ¡Qué bárbaro! Podríamos hablar todo un mensaje, una serie acerca de Samuel, pero no tenemos tiempo. Sin duda alguna, Samuel es el producto de la fe de una mujer, de una madre que decidió creerle a Dios, confiar y obedecerle a Dios. La fe de esta mujer condujo a su único hijo a ser un siervo extraordinario y a influir también a toda una generación, a encaminarla en la fe. Mire cómo puede la fe de una mujer cambiar y marcar la vida de un hijo para siempre. Cómo la fe y las palabras de una madre pueden impactar la vida de una persona. Por eso yo les emplazo a ustedes, papás y mamás, que están hablando por fe acerca de sus hijos. Es que viene el vago, el ocioso, el torpe, el tonto. ¿Esa es tu fe para tus hijos? Pues eso tendrás como resultado. Tercero, obedecer a pesar de nosotros mismos. En muchas ocasiones nuestra fe tiende a cambiar su fuerza por razonamiento. Empezamos a pensar que las cosas deben ser una forma de que nosotros debemos hacer las cosas por nosotros mismos, a nuestra forma y manera. Lo que ocurrió con el apóstol Pedro es algo que se encaja perfectamente en este ejemplo. El Señor envía a sus discípulos, usted sabe la historia. Sucede un milagro sobrenatural, multiplicación de los peces y los panes, da de comer el Señor a miles y les dice a sus discípulos: bueno, muchachos, cojan la barca y váyanse al otro lado del mar de Galilea, yo me quedo aquí recogiendo las cosas. Escuché un mensaje de eso poderosísimo hace unas semanas atrás y entendí muchas cosas, pero no voy a centrarme en ese mensaje. Quiero que usted me entienda esta mañana acerca de la fe de este hombre. Los discípulos se van en la barca, usted sabe la historia, la barca entra en una tormenta, hay olas, hay montones de situaciones. Jesús está en la otra orilla, mirándoles cómo se van, arreglando todo el desastre que dejaron los 5,000 que dio de comer, y fueron más de 5,000, esto lo sabemos, y quedó limpiando, recogiendo todo. Se fueron los discípulos, y entonces empieza la tormenta, mar adentro, mar adentro, mar adentro, ni siquiera estaban a la orilla. Y de pronto, en medio de la oscuridad y de todo lo demás, ¿qué sucede? Sucede que uno de ellos dice: ¡un fantasma! Y por ahí sale un Pedro, un hombre de fe, un hombre duro, que le dice: no es un fantasma, es el Señor. Y ven a Jesús caminando sobre las aguas, diciéndoles: calma, tranquilos, cálmense, yo soy. Eso lo encuentra en todos los evangelios. Pero en Mateo justamente habla más detenidamente sobre lo que pasa en ese instante. Mateo 14, versículo 28 y 30. 28 al 30, más bien dicho. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Recapitulemos un poco. Todos los discípulos están asustados en la barca, en medio de la oscuridad del mar. Las olas, el viento azotan, tienen miedo de ahogarse. Pero qué raro, ¿no? La mayoría eran pescadores, tienen miedo de ahogarse. En fin, el Señor Jesús empieza a caminar sobre las aguas, yendo en rescate de sus siervos, y todos se asustan.
se asustan. Y uno reconoce al Señor y salta la fe de este. ¡Es el Señor! ¡Es el Maestro! ¿En serio, Pedro? Sí, ahí está el Señor. Mírenlo, mírenlo, ahí viene. Ahí viene el Señor. Oh, gracias, Señor, por venir por nosotros. Señor, si eres tú, ordena que yo vaya donde ti. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro esto!, ¿verdad? Este cuadro me encanta porque es el reflejo de muchos cristianos muchas veces. Hermano, ¿crees en Dios? Amén, aleluya, sí. Vamos a ofrendar y a diezmar. Vamos a comprometernos con las misiones. Vamos a trabajar en la minga, en la reconstrucción del templo. Vamos a arreglar y todo. El Señor te va a hacer próspero. Amén, aleluya. Tu negocio va a salir bien. Amén, aleluya. Oh sí, oh sí, oh sí. El Señor va a entregarte en tus manos oro y plata. Amén, 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 amén. El Señor te va a sanar. Amén, amén, amén. El Señor dice que tus hijos van a ser una gran generación. Amén, amén, amén. El Señor dice que tu negocio va a ser una multinacional. Amén, amén, amén. Y entonces Pedro está parado en su barca diciéndole a Jesús: si eres tú, manda a llamar. Que vean, muchachos, si ven. No esperaba que Jesús le diga: ven. Y entonces el Señor Jesús, con voz de trueno, con voz de arcángel, le dice: ven. Y Pedro: ¿estás seguro? Pues que está el agua. Anda, Pedrito, vamos, dale, Pedrito. Sí, Pedro. Está bueno. Tenme la Reebok. Que no se mojen, Juan, dame guardando. Y se baja de la barca y dice que empezó a caminar sobre el agua. Es sorprendente esto. Pedro mirando a Jesús, usted sabe la historia, camina. Muchachos, tomarás fotos, verás. Camina sobre el agua y en tanto y en cuanto mira a Jesús, su fe está bien plantada. Pero hay algo que le estorba alrededor suyo. Se llaman olas. Para un cristiano se llaman problemas, se llaman necesidades, dificultades, enfermedades, escasez, préstamos que hay que pagar, resentimientos que hay que perdonar. Y entonces tu fe, ¿qué empieza a pasar? Dejas de ver a Jesús y empiezas a mirar a todo lo demás que quiere gobernar tu fe. Y empiezas a hundirte. Pedro se empezó a hundir. Distrajo su fe por lo que estaba a su alrededor. Dejó de ver al Señor Jesús como el autor y consumador de la fe. Y empezó a hundirse. Hundiéndose, levanta su voz y clama diciendo: Señor, sálvame, por favor, me hundo. ¿Cuántas veces hemos llegado al templo, a la casa de Dios, a decirle: Señor, haz algo porque yo ya no puedo? Y esperas tú recibir una palabra profética que llegue a tu necesidad. Y Dios te dice: levántate, sigue adelante. Yo estoy contigo. Pero obedéceme. Es hermoso cuando te dice el Señor: levántate, esfuérzate y sé muy valiente. No temas, no desmayes. Yo soy tu Dios. Todos decimos amén. Pero yo demando de ti que me obedezcas. Nuestra fe en ocasiones parece no tener resultados notorios y empezamos a valorar más lo que está ocurriendo en lo natural y descuidamos lo importante, lo sobrenatural de Dios. No podemos discernir, no podemos mirar lo que Dios está haciendo. Solo miramos lo que estamos tocando y lo que estamos sintiendo. ¿Cuántos han ido al doctor? ¿Han ido al doctor? Yo recuerdo hace casi más de un año, a raíz del accidente tuve que hacer un montón de exámenes. Y yo decía, mínimo me salen con alguna novedad en los exámenes.
Y antes de ir a retirar los resultados, tenía la cita, yo le dije a mi esposa, le digo, si me dice el doctor que tengo diabetes, no le voy a creer. Voy a decir que en el nombre de Jesús estoy sano. Voy a creer que estoy sano. Mi familia, casi la mayoría viene de esa tendencia, diabética. Mi abuelo murió con diabetes, mi abuela también murió producto de la diabetes, mi mamá tiene diabetes. Entonces, todo apunta a ¿qué? A que tenga diabetes. Llego a los exámenes y yo dije, de plano, señor Garrido, la glucosa está muy alta. Esperaba yo. Entonces, muy bien, pasa, saca los exámenes el doctor, lo revisa, dice, bueno, señor Garrido, dice, lo único que le voy a decir es que, yo dije, ya, échele, dele, del guillotinazo de una. Mire, dice, le voy a recomendar que baje un poquito de peso, está con unas libritas de más, pero de ahí, corazón, presión, nivel de azúcar, todo está perfecto, está muy bien. Así que cuídese, siga alimentándose bien, haga deporte, baje esos kilitos que están de más y listo, no hay problema, todo está bien. Y quedó viendo, ¿seguro, doctor? Sí, ¿por qué? No, por nada. Yo ya sabía lo que iba a decir. Ya sabía. Hace rato salí, cogí el teléfono, mi amor, ¿qué pasó, mi amor? Todo en orden, okidoki, no hay problema. Aleluya, dijo ella, amén, ves, yo te dije que estás sano, que no tienes nada. En el nombre de Jesús, nada nos va a pasar. Y nada nos ha pasado. Y entonces, ¿qué pasa con nuestro querido Pedro? En medio de las aguas, hundiéndose. Mire más adelante, versículo 31, 32. Al momento, dice Jesús, extendió la mano, asió de él. Me imagino cómo lo levantaría. Vas a ayudarme tú, Pablito. Tú eres Pedro, estás aquí hundiéndote. Grita, Señor, sálvame. Señor, sálvame, por favor. Pedro. Saltarás, 2, 3. ¿Sí vio? ¿Otra vez? ¿Quiere ver? Vamos de nuevo. ¿Dónde está tu fe? Señor, sálvame. Señor, sálvame. Espérate un rato. Dame la mano. 2, 3, arriba. ¿Dónde estaba Pedro? Se estaba hundiendo. ¿Dónde está ahora? Con Jesús. Al nivel de Jesús. En la misma posición de Jesús. No sé si me estoy haciendo entender. Gracias, mijo. No sé si es que me hago entender con esto. Cuando la fe de Pedro se vuelve a enfocar en Cristo, en lo verdadero, en lo importante, en lo que realmente es importante, él deja de estar en la situación que estaba para pasar a estar en otra posición sobre su problema. Él ya no estaba dentro del agua, él estaba sobre el agua. ¿Aló? ¿Qué representa una vez más el agua en la que Pedro se estaba hundiendo? Todo aquello que te roba la paz y la fe. Mire lo que le dice el Señor Jesús. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Versículo 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y fíjese lo que dice aquí. Y cuando ellos subieron a la barca, el Señor no le cargó a Pedro. El Señor lo sacó de las aguas, lo plantó ahí y me imagino lo miró con desafío. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero es que es la oscuridad, Señor, tú ves, es que los problemas, es que las aguas, es que... Shh. ¿Por qué dudaste? Es que los problemas con mi mujer, los problemas con mis hijos, los problemas en el trabajo, en la oficina, en la plata, es que... ¿Por qué dudaste? Tienes razón. Me imagino Pedro en ese instante reconoció y le dijo, tienes razón, Señor. Si tú eres mi Dios, mi Salvador, ¿qué voy a temer? Perdóname, Señor. Tranquilo, Pedro. Vamos, camina. ¿Qué más, Pedrito? ¿Cómo fue la pesca? Ahí, Señor, ahí, sí, ahí tratando de avanzar. ¿Subes tú primero o subo yo? Sube vos primero, vayas a hundirte de nuevo. Pero caminaron otra vez en el agua, los dos. Amén.
Volvieron los dos caminando al agua. El Señor va adelante y tú vas atrás de Él caminando sobre las aguas. ¿Aló? ¿Qué problema tienes? Camina sobre el problema, no dentro del problema. No camines en medio de la circunstancia. Tú tienes que tener fe para estar sobre la circunstancia. Terminemos. Debemos de entender que serán nuestros pensamientos de intereses los que van a pretender gobernar nuestra fe. Por ello debemos despojarnos de todo aquello que nos ata e impide que podamos cumplir con Dios y con su palabra. Segunda carta de Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La fe no es como piensas, la fe es como vives. Si tú dejas de pensar que será mejor obedecer a Dios o no, estás frito. Empieza a creer que tú y yo debemos obedecerle a Dios y lo que en su palabra está. Entonces, ¿qué va a suceder? Como consecuencia, tu vida va a ser de impacto para muchas vidas, para tus hijos, para tu hogar.